Hola, hola pibes, ¿cómo andan? Se vienen los cuartos de final de vuelta de la Champions y ya vamos a definir a los equipos que estén en semifinales, los equipos que queden a un pasito de levantar la orejona. Mañana se tienen dos partidos, el Aston Villa ante el PSG y el Borussia Dortmund ante el Barça, y es importante analizar un poquito qué nos puede dejar cada uno de estos partidos. En la ida, primero vamos a empezar comentando un poquito lo que fue el partido entre el PSG y el Aston Villa, donde el equipo de Luis Enrique viene demostrando que está en una versión importante. Desde hace mucho que el PSG no jugaba bien, de hecho creo que fuera de la final en el 2020, en el año de la pandemia, cuando llega a perder con el Bayern Múnich 1-0. Creo que esa fue la última gran versión que tenía el equipo parisino, más allá de los nombres y de que por un momento se había tenido un tridente con Messi, con Mbappé, con el mismo Neymar. No se encontró un buen funcionamiento colectivo, algo que sí logró Luis Enrique en este año. Había comenzado con algunas críticas, cierta incertidumbre de lo que sería el PSG después de la época de Mbappé, después de la salida de Mbappé al Real Madrid, y Luis Enrique fue bastante claro. Sin Mbappé vamos a jugar mejor, y creo que sí, porque ya el peso de ser figuras del equipo se reparte un poquito más, porque sí, todavía tiene jugadores importantes, pero ya no es tal vez ese mismo PSG que estaba más obligado por los nombres que por lo que podría ser desde el juego colectivo, algo que creo termina liberando en sí un poquito para que los jugadores se suelten más y veamos un PSG como el de ahora, porque el ataque fue impresionante: 29 remates, 10 al arco ante 7 y 2 del Aston Villa, esto en el partido de ida, y además que está teniendo una gran figura como Dembélé. Y este tema también, el tema del Balón de Oro, que creo que ya Salah quedó muy relegado, y podríamos decir unos 4 jugadores tal vez como candidatos a ganar el Balón de Oro, a la espera si no hay sorpresa, porque si el campeón es el Barça, creo que tranquilamente puede ser Rafinha, pero en el caso de que Lamine Yamal sorprenda en los últimos partidos, o incluso el mismo Lewandowski, que pueda ser importante anotando goles en partidos por títulos, creo que por ese lado podría estar el Balón de Oro en el caso que el Barça gane todo. En el caso que el PSG termine siendo campeón de la Champions, creo que Dembélé tranquilamente podría ser el galardonado con el Balón de Oro. Y si el Real Madrid vuelve a ser un Real Madrid, remonta las llaves de Champions, ahí puede ganar la Copa del Rey. En la Liga está más complicado, pero dependiendo también si Mbappé es importante, creo que Kylian podría pelear todavía por el Balón de Oro. Ya creo que a estos jugadores se va reduciendo esa posibilidad de ser destacado como el jugador más importante, más determinante de la temporada, a la espera de que pueda llegar a haber una sorpresa. Ahora, si el Arsenal del golpe gana la Champions, podría aparecer tal vez otro nombre, pero creo que por el momento Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, Mbappé, tal vez alguito de Dembélé van sonando como claros candidatos para quedarse con el Balón de Oro. Y también esta situación de que Luis Enrique supo mezclar juventud con experiencia en su equipo, y que es un equipo compacto, porque no solo ataca con la velocidad, con el desequilibrio, sino también hay mucha llegada desde las bandas. No solo los atacantes se dedican netamente a eso, y eso justamente es importante. Nuno Méndez llegando a ese 3-1, Kvaratskhelia, que volvió a ser ese jugador importante que lo fue en el Scudetto que gana el Napoli, Doué, el juvenil, que está haciendo una gran temporada también. Así que es un equipo muy compacto en esta llave. En lo personal creo que no va a haber muchos inconvenientes para que el PSG termine clasificando a semifinales. Es fútbol, tal vez puede acontecer algún imprevisto, un penal tempranero para el Aston Villa, incluyendo una tarjeta roja para el PSG. Son situaciones que a veces se presentan en el partido. Es raro, pero es fútbol y tiene ese porcentaje de incertidumbre. Pero si no se da una jugada muy drástica que pueda cambiar el partido, creo que el PSG
estará teniendo su nombre entre los 4 semifinalistas de la Champions. Y por el otro lado, incluso la diferencia es mucho más amplia por lo que hizo el Barça ante el Borussia Dortmund. Un Dortmund que, si bien estuvo siendo protagonista la Champions anterior, pero que ante el Barça no pudo hacer nada en el partido de ida, si bien tenía algunas ocasiones cuando el partido todavía estaba 1-0 para tal vez preocupar a la defensa de Hansi Flick, pero tampoco había mucha precisión en esa parte importante de la cancha, algo que sí tuvo el Barça y que termina consolidando un 4-0 con la presencia de su tridente ofensivo, Rafinha, la polémica de la posición adelantada que por la diferencia abismal que hubo desde el juego tampoco daba mucho para repercutir porque no termina siendo algo que signifique un cambio drástico en cuanto al desarrollo del partido porque el Barça fue muy superior al equipo alemán, la presencia de Lamine Yamal, así que son situaciones que nos dejó el partido de ida y en probabilidad de victoria al menos el 25% es para el Dortmund, el 23% en cuanto a un empate y esa situación, y Barcelona con el 52%. Creo que es mucha más amplia la ventaja en cuanto a porcentajes para el Barça, por lo que muestra, por lo que tiene de jugadores y además por lo que hizo esa Champions fuera de la derrota ante el Mónaco, que ya quedó muy lejos en el tiempo. El Barcelona hizo una gran Champions y creo que es uno de los equipos que ya se perfilan como candidatos para buscar una nueva orejona, recordando que estos dos partidos, tanto el Aston Villa, el PSG, el Dortmund, el Barça, se enfrentan mañana a las 3 de la tarde, hora de Bolivia, y ahí tendremos a 2 semifinalistas. Posteriormente vamos a tener a los otros 2. Y la llave que también creo que está al menos encaminada es la del Inter y la del Bayern. Porque el Inter es un equipo bastante firme, fiel al estilo italiano, que tal vez a nivel selecciones se fue cambiando un poquito, que costó mucho esa transición de dejar de ser un equipo muy firme en lo defensivo, muy compacto, pero creo que el Inter todavía mantiene esa esencia de ser uno de los equipos con la defensa firme, que cuesta que le hagan mucho los goles, al menos en la Champions así se demostró en el partido de ida, incluyendo la tarea de su arquero Jan Sommer, que fue importante para esta victoria, y por supuesto que en ofensiva también los delanteros tenían que hacer su trabajo, y dentro de eso cuenta con un referente, con un histórico, Lautaro Martínez, que sigue aumentando la cuota goleadora, sigue siendo importante. Hace un par de temporadas ya llevó junto, por supuesto, a todo el plantel y al cuerpo técnico también a una final de Champions. Terminan perdiendo ante un Manchester City que fue un equipo que arrasó con todos esa temporada, pero el Inter al menos daba algo de pelea en esa final. Y también las fotos repetidas de Romelu Lukaku, que no podía convertir los goles, pero creo que en esta llave y por el presente el Inter tiene mucha ventaja respecto al Bayern, porque juega en condición de local, al menos también pudo ganar el partido de ida en Alemania, y el Bayern no sé qué podría hacer en Italia. Por supuesto que es un equipo importante, un equipo histórico, tiene 6 Champions, duplica la cantidad de Champions que tiene el Inter, pero creo que por presente el equipo italiano saca ventaja en esta llave, y de no suceder otra vez cosas imprevistas del fútbol o que el Bayern termine haciendo un partido brillante, creo que el Inter va a pasar a semifinales. Y en este caso la llave que termina siendo la más incierta es la del Real Madrid y el Arsenal, porque son, por un lado, el Real Madrid, el equipo de las remontadas, que cuando tiene que remontar, remonta, cuando tiene que volcar resultados complicados, lo hace, incluso sin lucir en gran parte de los encuentros. Así lo viene haciendo desde hace algunas ediciones en la Champions. No luce mucho, no juega de forma muy brillante tal vez o muy estética como les puede gustar a muchos, pero el Madrid casi siempre es efectivo. Y en condición de local, ni qué decir, en la Champions es su torneo, es donde se siente cómodo y es donde encuentra ese plus que necesita para revertir llaves. Lo hizo cuando ganó
la 15ª orejona. El Real Madrid indudablemente es, como muchos llaman, el rey de Europa, el máximo ganador de Champions, y por lo que mostró en la ida está complicado. Pero porque es el Madrid y porque juega en casa, tiene cierta ventaja desde ese aspecto para manejar el partido, también desde lo psicológico, porque en algún momento eso te tiene que pesar. Fuera del 3-0, de que el Arsenal ya en el segundo tiempo en Inglaterra mostró una buena versión, los 2 golazos de Rice sin dudas cambian el partido, pero creo que esta llave no está cerrada, y además es el Arsenal que muchas veces solito se complica en instancias decisivas de torneos, con la misma Premier, con finales de FA Cup, también en este tipo de eliminatorias de la Champions, donde parece un equipo que va a dar el salto de calidad, que va a dejar de ser un equipo sensación a pasar claramente a convertirse en un protagonista. No lo termina siendo, por lo cual creo que por esas situaciones esta es la llave más abierta, fuera que desde el marcador hay llaves con menos diferencia, como la del Inter, la del Bayern, la del PSG y la del Aston Villa, pero creo que esta llave es la que está menos definida, la que tiene un mayor porcentaje para ambos, un mayor porcentaje de incertidumbre respecto a quién va a poder clasificar a los cuartos de final. Así que de esta manera vamos a ir teniendo los cuartos de final de vuelta en estos 2 días. Mañana 15 de abril, mañana martes desde las 3 de la tarde, el Aston Villa ante el PSG en Londres, y en Alemania el Borussia Dortmund ante el Barça. En tanto, el día miércoles 16 de abril, también a las 15:00 hora de Bolivia, el Real Madrid ante el Arsenal y el Inter ante el Bayern. Pronósticos: creo que va a pasar el PSG, creo que va a pasar el Barça, creo que va a pasar el Inter. Y en la otra llave está medio complicado, porque si bien el Arsenal sacó una ventaja importante, con el Real Madrid no hay que darlo por muerto, pero creo que si el Arsenal al menos llega a tener un buen primer tiempo, puede clasificar, pero dependerá cómo arranque el partido. Si en los primeros 15, en la primera media hora, el Real Madrid ya saca ventaja de al menos un gol, creo que se le podría complicar el partido y la llave al conjunto Gunner. Este fue el análisis, la previa de lo que va a ser los cuartos de final de vuelta de la Champions, así que nos vemos en un próximo video, pibes. Chau chau.